La cabaña de Ravenwood parte 2. Después de esa noche, los jóvenes que sobrevivieron a la cabaña encantada de Ravenwood nunca volvieron a ser los mismos. Las cicatrices emocionales que les dejó la experiencia eran profundas y duraderas. Uno de ellos, en particular, un joven llamado Ryan, quedó tan traumatizado que comenzó a tener pesadillas recurrentes en las que se veía atrapado de nuevo en la cabaña, luchando por su vida. Pero algo extraño comenzó a suceder en el pueblo. Los vecinos comenzaron a informar de extrañas apariciones en la cabaña, incluso después de que se había desmoronado. Una figura encapuchada fue vista moviéndose dentro de sus paredes en la noche, y se escuchaban lamentos y gritos fantasmales. Ryan, al principio, trató de ignorar los rumores, pero las pesadillas se intensificaron y comenzó a sentir que algo lo perseguía, algo que lo arrastraba hacia la cabaña. Finalmente, decidió investigar el asunto. Armado solo con su coraje, Ryan se aventuró en la cabaña nuevamente. Lo que descubrió allí lo dejó sin aliento. En una de las paredes, había una puerta secreta que llevaba a un sótano. Al descender por las escaleras, descubrió una habitación oculta, una habitación llena de cajas llenas de recortes de periódicos y fotografías de personas desaparecidas. Ryan se dio cuenta de que la cabaña era el lugar donde un asesino en serie había estado llevando a cabo sus siniestros crímenes durante años. La figura encapuchada que la gente había visto moviéndose en su interior no era otra que el asesino, todavía atrapado en el lugar que había sido su campo de juegos. Ryan escapó de la cabaña con la esperanza de que los rumores y las apariciones finalmente cesaran. Pero incluso después de que las autoridades encontraran y encarcelaran al asesino, algunos en el pueblo aún afirmaban escuchar sus gritos y lamentos en la noche oscura y tormentosa de Ravenwood. Con el tiempo, la historia de la cabaña encantada de Ravenwood se convirtió en un cuento popular entre los habitantes del pueblo y de las ciudades cercanas. La leyenda se expandió, y pronto personas de toda la región llegaban a la cabaña abandonada para intentar encontrar los restos del asesino en serie. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, nunca se encontraron pruebas concluyentes de los crímenes. La cabaña continuó siendo una atracción para los aventureros y cazadores de fantasmas, pero se rumoreaba que aquellos que se aventuraban demasiado cerca de la estructura en ruinas, a menudo desaparecían sin dejar rastro. Ryan, el único superviviente de la noche fatídica en la cabaña encantada, se convirtió en un ermitaño, retraído y temeroso. Nunca se recuperó completamente de la experiencia y sus sueños, las pesadillas recurrentes, lo atormentaban cada noche. Pasaron muchos años y Ryan finalmente murió solo en su casa. Algunos dijeron que había sido visitado por el espíritu del asesino en serie, mientras que otros afirmaban que había sido víctima de la maldición de la cabaña encantada de Ravenwood. Pero a pesar de todo, la cabaña seguía en pie, rodeada de misterios y leyendas. La gente todavía visitaba la estructura, atraídos por la emoción y la adrenalina que se sentía al explorar los confines de un lugar encantado y aterrador. Un día, un grupo de amigos decidió aventurarse en la cabaña encantada de Ravenwood. Eran jóvenes valientes y curiosos, que se habían desafiado mutuamente para explorar el lugar que se decía estaba maldito. Mientras caminaban por los bosques cercanos a la cabaña, una fuerte tormenta comenzó a caer, pero los jóvenes se negaron a retroceder. Cuando finalmente llegaron a la cabaña, notaron que algo estaba diferente. Las ventanas estaban abiertas, como si alguien hubiera entrado recientemente. La sensación de peligro inminente se intensificó cuando escucharon un ruido en el interior de la cabaña. Los jóvenes entraron, armados con linternas, tratando de ignorar el sonido ominoso que llenaba el lugar. Pero mientras exploraban las habitaciones, se dieron cuenta de que la cabaña estaba en peores condiciones que nunca. Las paredes estaban cubiertas de moho y las tablas del suelo crujían bajo sus pies. De repente, un relámpago iluminó la habitación y vieron una figura encapuchada que se movía en la esquina. Era el espíritu del asesino en serie, liberado por la tormenta y buscando venganza por haber sido atrapado durante tanto tiempo. Los jóvenes intentaron escapar, pero las puertas y ventanas se habían cerrado y bloqueado. La figura encapuchada los perseguía, arrastrándolos hacia las sombras. Uno por uno, los jóvenes desaparecieron, atrapados por el espíritu vengativo que había sido liberado por la tormenta. Al final, solo uno de ellos logró escapar con vida. Corrió a través del bosque, asustado y tembloroso, hasta que finalmente llegó a un pueblo cercano y pidió ayuda.
Pero la historia que contó a los habitantes del pueblo no fue tomada en serio, y pronto se convirtió en una leyenda más de la cabaña encantada de Ravenwood, que seguía atrayendo a los más valientes y curiosos, pero que era conocida por ser un lugar maldito y peligroso. Con el paso del tiempo, la leyenda de la cabaña encantada de Ravenwood se hizo cada vez más fuerte. Se hablaba de desapariciones misteriosas, sombras que se movían en la oscuridad y gritos aterradores que provenían del interior de la cabaña. La gente del pueblo comenzó a temer el lugar y muchos se negaban a acercarse a la cabaña. Pero siempre había algunos que se atrevían a explorarla, en busca de emociones fuertes o de una prueba de valor. Una noche, un grupo de jóvenes decidió aventurarse en la cabaña encantada. Habían escuchado las historias, pero no creían en ellas. Pensaban que todo era una invención de la gente del pueblo para asustarlos. Pero al entrar en la cabaña, se dieron cuenta de que estaban equivocados. Las paredes estaban cubiertas de moho y las tablas del suelo crujían bajo sus pies. El lugar estaba en ruinas, y la sensación de peligro era palpable. De repente, escucharon un ruido detrás de ellos. Se dieron la vuelta, pero no había nadie allí. Comenzaron a sentirse nerviosos y asustados, y decidieron que era mejor salir de allí lo más pronto posible. Pero cuando llegaron a la puerta, ésta se cerró de golpe, atrapándolos dentro de la cabaña. La sensación de pánico se apoderó de ellos, y comenzaron a correr por las habitaciones, buscando una salida. Fue entonces cuando lo vieron, la figura encapuchada, moviéndose en la oscuridad, como una sombra que cobraba vida. Los jóvenes se quedaron paralizados, incapaces de moverse o de gritar. La figura encapuchada se acercó lentamente a ellos, emitiendo un sonido espeluznante. Los jóvenes intentaron escapar, pero era demasiado tarde. Uno por uno, desaparecieron en las sombras, atrapados por el espíritu vengativo que habitaba la cabaña encantada de Ravenwood. Al día siguiente, los habitantes del pueblo encontraron la cabaña vacía y en ruinas. Se hablaba de una maldición, de un espíritu vengativo que habitaba el lugar y que se alimentaba de la vida de aquellos que se atrevían a explorarlo. La leyenda de la cabaña encantada de Ravenwood continuó creciendo, convirtiéndose en una historia de terror que se contaba de generación en generación. Y a pesar de todo, siempre había alguien que se atrevía a explorarla, buscando emociones fuertes o tratando de descubrir los secretos que escondía. Pero a partir de esa noche, nadie volvió a explorar la cabaña encantada de Ravenwood. La leyenda se convirtió en una advertencia para los valientes y los curiosos, quienes comprendieron que el peligro era real y que no había nada que ganar con arriesgar sus vidas. Sin embargo, algunos habitantes del pueblo juraron haber visto luces extrañas en la cabaña durante las noches de luna llena, o haber escuchado gritos y lamentos que provenían de su interior. Incluso se decía que el espíritu vengativo de la cabaña había cobrado nuevas víctimas en los años siguientes, aunque nadie podía confirmarlo. Con el tiempo, la cabaña encantada de Ravenwood se convirtió en un lugar abandonado y olvidado, un recordatorio de los peligros que acechan en la oscuridad y de las fuerzas sobrenaturales que pueden tomar forma en los lugares más inesperados. Pero a pesar de todo, la leyenda de la cabaña encantada de Ravenwood sigue viva, y siempre habrá alguien que se sienta atraído por su misterio y su peligro. Quién sabe, quizás un día alguien logre descubrir sus secretos, o tal vez se convierta en la próxima víctima del espíritu vengativo que la habita. A medida que pasaron los años, la cabaña encantada de Ravenwood se convirtió en una leyenda urbana que inspiró a cineastas, escritores y artistas de todo el mundo. Algunos incluso se aventuraron a explorar el lugar en busca de inspiración o de una experiencia aterradora, pero nunca volvieron a ser vistos. Sin embargo, hubo una persona que siempre estuvo obsesionada con la leyenda de la cabaña encantada de Ravenwood, una joven periodista llamada Sarah. Desde su adolescencia, había escuchado las historias sobre el lugar y siempre había querido investigar más a fondo. Y ahora, después de años de trabajar como periodista, finalmente tuvo la oportunidad de hacerlo. Sarah decidió que era hora de descubrir la verdad detrás de la leyenda de la cabaña encantada de Ravenwood. Investigó en los archivos del periódico local y habló con los habitantes del pueblo, buscando cualquier pista que pudiera llevarla al lugar. Finalmente, encontró a un anciano que había crecido en el pueblo y que había visitado la cabaña encantada en su juventud. El anciano le contó una historia sorprendente sobre la cabaña y le dio una pista sobre la ubicación exacta. Sarah se dirigió al lugar al día siguiente,
preparada con su cámara y su grabadora de audio. Al principio, todo parecía normal, la cabaña estaba en ruinas, como siempre, y no había señales de actividad reciente. Pero cuando comenzó a explorar el lugar, Sara comenzó a sentirse incómoda. Había algo en el aire, una presencia ominosa que parecía estar vigilándola desde las sombras. A medida que avanzaba, comenzó a escuchar ruidos extraños, pasos detrás de ella, susurros que venían de la oscuridad. Finalmente, llegó a una habitación en el fondo de la cabaña, donde encontró un diario antiguo y polvoriento. Mientras lo hojeaba, descubrió algo que la hizo helar la sangre. Las últimas páginas estaban escritas en una caligrafía temblorosa y angustiada, como si hubieran sido escritas por alguien al borde de la locura. El diario describía la historia de una mujer que había sido brutalmente asesinada en la cabaña por su marido celoso, y que había jurado vengarse de todos aquellos que se atrevieran a entrar en su hogar. La mujer había sido enterrada en un lugar secreto cerca de la cabaña, y su espíritu había quedado atrapado allí, buscando venganza por su muerte injusta. De repente, Sara escuchó un sonido detrás de ella. Se dio la vuelta, pero no había nadie allí. Y luego, algo la agarró por el brazo, tirando de ella hacia atrás con fuerza. Sara gritó de terror y luchó por liberarse, pero era inútil, estaba atrapada en la cabaña encantada de Reivan Wood, como tantos otros antes que ella. La leyenda había cobrado una nueva víctima, y su espíritu vengativo seguiría habitando la cabaña, en espera de su próxima presa. Los días pasaron y Sara no volvió a ser vista. Sus amigos, familiares y colegas comenzaron a preocuparse por ella y se organizaron para buscarla. Uno de sus compañeros de trabajo, un joven reportero llamado Jack, decidió seguir sus pasos y comenzó a investigar la desaparición de Sara. Al igual que ella, Jack se interesó en la leyenda de la cabaña encantada de Reivan Wood desde temprana edad, y había escuchado las historias sobre el lugar desde que era niño. Sin embargo, a diferencia de Sara, él nunca había tenido el coraje de explorar el lugar por sí mismo. Pero ahora, motivado por la búsqueda de su amiga y por su propia curiosidad, Jack decidió enfrentar sus miedos y adentrarse en la cabaña encantada de Reivan Wood. Se armó con una linterna, una cámara y una grabadora de audio, y se dirigió al lugar, siguiendo los pasos de Sara. Cuando llegó, la cabaña estaba en silencio y aparentemente desierta. Jack comenzó a explorarla, tratando de encontrar alguna pista sobre el paradero de su amiga. Pero cuanto más se adentraba en la cabaña, más extraños y perturbadores se volvían los sonidos que lo rodeaban. Escuchaba susurros y gemidos en la oscuridad, como si hubiera alguien más allí con él. En un momento, sintió que algo lo tocaba en la oscuridad, pero al encender la linterna no encontró nada. Y luego, un escalofrío recorrió su cuerpo cuando escuchó una risa siniestra detrás de él. Aterrorizado, Jack decidió que era hora de irse. Pero cuando se dio la vuelta, se encontró cara a cara con una figura oscura y amenazadora que lo miraba fijamente. Era el espíritu vengativo de la cabaña, que lo había atrapado allí como había hecho con tantos otros antes que él. Jack intentó huir, pero las puertas y ventanas estaban bloqueadas y no podía encontrar la salida. El espíritu lo perseguía, acechándolo desde las sombras y tratando de atraparlo. Jack gritó de terror y luchó por su vida, pero era inútil, estaba atrapado en la cabaña encantada de Reivan Wood, y su destino estaba sellado. Finalmente, la cabaña volvió a quedar en silencio, y nadie volvió a explorarla nunca más. La leyenda de la cabaña encantada de Reivan Wood se convirtió en una advertencia para los curiosos y valientes, quienes comprendieron que el peligro era real y que no había nada que ganar con arriesgar sus vidas. Y aunque la cabaña siguió en pie durante muchos años más, nadie se atrevió a acercarse a ella jamás de nuevo. El espíritu vengativo de la cabaña había cobrado nuevas víctimas, y su legado de misterio y terror seguiría vivo en los corazones de aquellos que habían escuchado la leyenda de la cabaña encantada de Reivan Wood. Después de la desaparición de Jack, la búsqueda de Sara continuó sin éxito durante semanas. Sus amigos, familiares y colegas nunca encontraron ninguna pista sobre su paradero, y la leyenda de la cabaña encantada de Reivan Wood volvió a ser la única explicación posible. Sin embargo, unos años más tarde, un grupo de excursionistas descubrió algo extraño en las profundidades del bosque de Reivan Wood. En un claro rodeado de árboles, encontraron los restos de una pequeña cabaña, cubiertos por la maleza y el musgo.
Cuando examinaron la cabaña, descubrieron que había pertenecido a un ermitaño solitario que vivía en el bosque. En el interior encontraron una serie de diarios que relataban su vida en la cabaña y sus interacciones con el bosque y sus criaturas. En los últimos diarios, el ermitaño describía sus encuentros con una presencia malévola que lo acechaba en la oscuridad. Decía que la cabaña estaba maldita, y que nunca debía ser explorada por ningún ser humano. Los excursionistas tomaron la advertencia del ermitaño en serio y dejaron la cabaña en paz. Pero algunos dicen que todavía se puede escuchar la risa siniestra de un espíritu vengativo que acecha en los bosques de Erevan Wood, esperando a aquellos que se atreven a desafiar su poder. Y así, la leyenda de la cabaña encantada de Erevan Wood continúa, como una historia de terror y suspenso que sigue viva en la mente de todos aquellos que la escuchan. Le agradezco si han llegado hasta aquí conmigo en esta linda historia. La cabaña encantada de Erevan Wood, escrita y relatada por Damián Baños alias Damián Entertainments.